Recibo con gusto aquí en el estudio a mi colega Patricio de la Fuente, que nos viene a hablar de algo que decíamos. Pato, ¿cómo estás? Mario Alberto, me da mucho gusto saludarte. Que yo te decía, es la graduación del presidente Felipe Calderón el día que rinde su último informe, pero además coincide con el fin de la primera etapa de la transición en México. Exacto. Muy buen punto el que tocas, y yo le llamo el síndrome del despoder. Ah, caray, a ver, explícame. Mira, decía, una vez le preguntan al expresidente, bueno, a don Adolfo López Mateos, oiga, licenciado, ¿es difícil ser presidente de México? Y dice, no, mi amigo, lo más difícil es ser expresidente, porque nadie te enseña eso. Y tú sabes, acuérdate de Luis Espota en El primer día, aquella gran novela, en que habla del primer día de un expresidente, lo hemos mencionado aquí con Pedro. Entonces, es un año muy difícil, ha sido un sexenio muy difícil, porque tú y yo sabemos, Mario Alberto, que hay este descontento por las cifras que arroja esta guerra contra los crímenes del AMPA. Sí. Entonces, hay logros evidentes, tú y yo lo sabemos del gobierno, pero también hay descontento. Claro. De cara al sexto informe, un descontento muy grande, porque la gente siente que las cosas no han ido bien y que no estamos ganando. Claro. Ahora, en este sentido, analizar los logros con este recuento que él mismo está haciendo a través de la publicidad que estamos viendo. Vamos, hay puntos que son indiscutibles, ¿no? Innegables. Por supuesto. Pero siempre pesan más los malos. La seguridad es uno, la economía quizá sea uno que esté entre azul y buenas noches, porque en números macroeconómicos vamos muy bien, pero en la bolsa de los mexicanos pues vamos muy mal. ¿Qué otro punto tú destacarías? Bueno, yo creo que hemos tenido, ahora sí que macroeconómicamente tenemos, como bien lo mencionas, una estabilidad. Antes teníamos estas crisis con el PRI, bueno, espantosas, recurrentes, devaluaciones a fin de sexenio. Creo que ha habido una continuidad innegable en la política económica desde los gobiernos de Zedillo, no hemos presenciado nada así. El seguro popular, por ejemplo, es algo de que le gusta mucho hablar al presidente. El impulso a la vivienda que se ha dado, la cantidad de créditos que ha otorgado Infonavit. Hay logros, por supuesto, en cualquier gobierno, y en este en especial hay muchos logros, pero también es esta parte que a todos los presidentes les pasa de cuál va a ser mi legado. Se preocupan mucho por el legado histórico frente al futuro, y también las justificaciones. Claro, como te anotan en los libros de primaria, ¿no? Sí. Si te ponen como bueno o el malo. Y nos ven, ¿sabes qué? No, tú lo sabes que nos ven muchos chavos, y hay veces que no recuerdan. El informe, entregarlo al Congreso ahora sí que es un incumplimiento de la ley, lo tienes que hacer. Pero antes había le llamaban fiesta del presidente, donde el presidente llegaba al Congreso de la Unión, todo el mundo le aplaudía, claro, la mayoría de los diputados eran emanados del mismo partido. Y yo creo que sabes que todo este misticismo alrededor de la figura presidencial se empieza a resquebrajar. Recordarás, en el sexto informe de gobierno de Miguel de la Madrid en 1988, Porfirio Muñoz Ledo, que viene de esta escisión y luego con Cárdenas funda el PRD, interpela al presidente de la Madrid y le grita que fue un hecho inusitado y nunca antes visto en la historia del PRI como partido en el poder. Entonces, desde ahí yo creo que derivó a pues todo lo que hemos visto. Yo creo que el informe pues se acabó en gran medida por todo lo que pasó. No sé si recuerdes que el sexto informe de Vicente Fox, por ejemplo, ya sí fue cardíaco. ¿Te acuerdas que esa imagen que está en el vestíbulo, y yo me acuerdo que están las cámaras sobre Vicente Fox y le dicen, señor presidente, le dice el presidente del Congreso, señor presidente, no hay las condiciones para que rinda usted el informe de gobierno, sí, porque estaba además todo este tema de aquel presunto fraude que alegaba López Obrador de Felipe Calderón, entonces estaban cardíacas las cosas. Entonces, hoy el informe es por escrito. Y esta forma de hacer práctico, digamos, el entregar un informe que es obligatorio y sus nuevas modalidades que lo hacen un poco más laxo, ¿no? No esperar esta fiesta en la sala de plenos, pero ¿no también repercute un poco en la institucionalidad de la figura presidencial? ¿No lo vuelve más terrenal quizá, menos, porque antes eran dioses? Claro. Eran vistos como, ¿no?, intocables. ¿No lo baja demasiado a un nivel de riesgo? Muy buen punto el que tocas ahí, sí, un poco, porque este misticismo, como bien dices, del coche aquel Lincoln que usaban descapotable, y la banda, y los honores de ordenanza al presidente de la República. Y la cobertura previa, era toda una fiesta. Sí, teníamos una especie de tlatoani o monarca sexenal. Ahora sí, pero sí es cierto, ¿en qué punto
del respeto absoluto que había y la veneración a la figura del presidente a devaluarse. Se ha devaluado un poco la presidencia y a lo mejor se necesitaría rescatar. Yo lo que creo que se necesita rescatar, Mario Alberto, es la civilidad entre todas las fuerzas políticas. En cualquier país el presidente puede ir, bueno, no en todos, pero en casi todos, a rendir un informe de actividades. Es muy importante el equilibrio, pero también la comunicación entre poderes, porque ahorita es tan pobre la comunicación entre la presidencia de la República y el poder legislativo, pues que estamos viendo la coyuntura actual donde las reformas pues nada más no se han pasado como Dios manda. Así es, y seguramente esto va a permear el próximo sexenio. Ojalá se tomen las medidas, precisamente lo veíamos hace un rato con los senadores electos que van a presidir todas las bancadas. Ojalá logren llevar un nivel de diálogo. Rápido, para terminar, comentábamos lo de la mesa triangular. Mira, por experiencia, son muy, ¿cómo te lo puedo decir? Para darse comisiones y otorgarse presupuesto, vacaciones, dietas y bonas, siempre se ponen de acuerdo. Pero para arriesgar el pellejo políticamente hablando, ¿no? Exacto. Entonces, ahora todo el mundo dice que ahora sí va a pasar y van a hacer bien las cosas, hasta no ver, no creer, ¿no crees? Así es, mi Pato. Bueno, pues estaremos contigo. Muchas gracias por Patricio. recibirme, Mario Alberto. No, al contrario, gracias por estar con nosotros.